¿Qué más, muchachos? Ya, vamos a dar un segundito. Nos faltan otros 3 compañeritos para que estemos otra vez completos. Vamos a silenciar para que no se vaya a oír la bulla de las casas. Listo. Vamos a volver a arrancar esa segunda parte, que fue una salida en falso. Vamos otra vez. Listo. Ahora sí. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, ya no parecía terrible. Todos los viejos militares son iguales, dijo la señora White. ¿Qué idea la nuestra escuchar esas tonterías? ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras las 200 libras, ¿qué mal podría hacerte? Pueden caer boca arriba y lastimarte la cabeza, dijo Herbert. Según Morris, todas las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dijo el padre. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta, dijo Herbert levantándose de la mesa. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad de su marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. Sin duda, dijo el señor White, pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo. Habrá sido en tu imaginación, dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió y no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo 3 veces en el portón y por fin se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Moe y Meggins, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. Lo siento, empezó el otro.
¿Está herido?, preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. Malherido, dijo pausadamente, pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora White, juntando las manos. Gracias a Dios que no sufre. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido, que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. Lo agarraron las máquinas, repitió el señor White aturdido. Se sentó mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó a la suya, como en sus tiempos de enamorados. Era el único que nos quedaba, le dijo al visitante. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo sin darse vuelta. Le ruego que comprenda que yo soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Moe y Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de la mujer y levantándose miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras, fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. Vamos para la tercera parte del cuento. En el cementerio nuevo, a 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor, pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. Vuelve a acostarte, dijo tiernamente. Vas a coger frío. Más frío tiene mi hijo, dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. ¡La pata de mono! Gritaba desatinadamente. ¡La pata de mono! El señor White se incorporó alarmado. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó. La quiero. ¿No la has destruido? Está en la sala, sobre la repisa, contestó asombrado. ¿Por qué la quieres? Llorando y riendo, se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente, solo ahora lo he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no lo pensaste? ¿Pensaste qué? Preguntó. En los otros 2 deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno.
¿Y no fue bastante? No, gritó ella triunfalmente. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. El hombre se sentó en la cama temblando. Dios mío, estás loca. Búscala pronto y pide. Le balbuceó. Mi hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela. Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una coincidencia, mujer. Búscala y desea, gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. Hace 10 días que está muerto y además, no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí, fue por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras. Tráemelo. ¿Quién? Gritó la mujer, arrastrándolo hacia la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el zaguán con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. Pídelo, gritó con violencia. Es absurdo y perverso, balbuceó. Pídelo, repitió la mujer. El hombre levantó la pata de mono, levantó la mano, diciendo, deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera se apagó el fósforo. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso? Gritó la mujer. Un ratón, dijo el hombre. Un ratón se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. Es Herbert, es Herbert. La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. ¿Qué vas a hacer?, le dijo ahogadamente. Es mi hijo, es Herbert, gritó la mujer luchando para que la soltara. Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. Suéltame, tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo?, gritó. Suéltame. Ya voy, Herbert, ya voy. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego
la voz de la mujer anhelante. La tranca, dijo, no puedo alzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba la silla, oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hacia el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. Chan, chan, chan. Un segundito. Esa es la pata de mono. Listo. Ahora sí. Voy a abrirles el... ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció el cuento, muchachos? Así en términos generales. Me gustó mucho. ¿Sí o qué? A mí también me gustó. Muy bueno. Vean varias, les empiezo a contar varias cositas interesantes del cuento. Oh, sí, súper bueno el cuento. ¿Sí o qué, Jerónimo? Así es. Vean que en el cuento no dicen, nunca dicen, por ejemplo, la edad del hijo, pero uno infiere que el hijo ya es un hijo mayor, o sea, tendrá más de 20 años. ¿Por qué? Porque va a trabajar, fue a una empresa a trabajar y ahí fue donde tuvo el accidente. Y además, vean que el papá, cuando le dan la noticia de que el hijo se murió en un accidente laboral, él dice, era el último que nos quedaba. O sea, da la idea de que ellos tuvieron más hijos antes y que ya no viven con ellos o que ya se murieron. O sea, pensamos en una pareja de señores muy mayores, señores de más de 60 años. Y, o sea, el cuento es como tan trágico porque este Herbert, el hijo, es la razón de la felicidad de esos papás. Vean que al inicio del cuento, o sea, cuando nos están describiendo el ambiente de la casa, es como de alegría, o sea, es el papá jugando ajedrez con el hijo, y entonces uno ve que es habitual que ellos jueguen eso, que la mamá hace una trampita ahí para colaborarle al niño, que le dice, mi hijo aprenda a perder, en otra ocasión le va a ganar al niño. Entonces una escena como muy cálida, están todos reunidos en familia, la mamá está tejiendo, los dos hombres están jugando ajedrez, están en la fogata. Entonces, ahí es que nosotros entendemos que si Herbert no está, que si a Herbert le pasa algo, la vida de esos papás no tiene sentido. Y eso es lo que pasa, o sea, eso es lo que nos describen después. Después de que se muere el muchacho, los días que pasan los papás solos son con apatía, con tristeza, no hablan de nada. ¿De qué van a hablar? Si la vida de ellos era Herbert haciendo bromas, molestando al papá. Y esa es la desesperación de la mamá. Vamos a pedir el segundo deseo. Vamos a buscar que vuelva el hijo.
¿Cuál es el problema? Que esa pata de mono parece que está maldita, que por cada deseo viene algo negativo. Entonces, el primer deseo, 200 libras para pagar el arriendo de la casa, para pagar la hipoteca, dicen ahí. Sí, las 200 libras le llegaron, pero ¿a qué precio? Exactamente llegaron las 200 libras. Entonces el señor finalmente le hace caso a la mamá, pide que el hijo vuelva, pero ¿cuál es el terror? Que vaya a llegar como un zombie, que vaya a llegar ese hijo destruido por las máquinas de la empresa allá a la casa. Vean una cosa bien interesante del cuento. No se nos menciona cuál es ese último tercer deseo que pidió el señor. Ya cuando la mamá bajó a abrir la puerta, cogió la silla, levantó la tranca. La tranca es como un seguro que se le echaba por detrás a las puertas. Entonces la mamá tuvo que ir por una silla para levantar esa tranca. Bueno, en ese momento, justo antes de que la mamá logre abrir la puerta, pide el último deseo, el papá. ¿Qué creen ustedes que fue ese último deseo? No nos lo dicen en el libro, pero ¿qué creen ustedes que fue? Que volviera el hijo a la vida. Sí, el tercer deseo. No, no, no. El segundo deseo fue que volviera el hijo a la vida. Ese fue el segundo deseo. Y ese era el susto que tenían. Esos eran los golpes. Pensó el papá que estaba afuera, el hijo zombie monstruoso que iba a entrar a la casa. El segundo deseo fue que el hijo volviera a la vida. ¿Cuál es el tercer deseo? No lo dicen, pero uno infiere cuál es. Profe, probablemente, o pues una idea que todo lo que hubieran hecho no hubiera pasado. O sea, todo lo que hubieran pedido no hubiera pasado. Sí, pero, o sea, eso implicaría como volver en el tiempo y que Herbert volviera a la normalidad. Lo que uno infiere, que es el último deseo, es que no hubiera pedido el segundo deseo, que no haya nada, que lo que sea que esté detrás de la puerta, o más bien delante de la puerta, que desaparezca. Y eso es lo que pasa. O sea, en el momento en el que abre, vean, la escena final es un viento y la avenida despejada. Ya ahí no hay nada. Ya ahí no hay nadie. Ya no está el sonido que se estaba escuchando. Que la mamá interpretaba que ese sonido era Herbert. ¿Qué otra cosa es interesante? Entonces vean, o sea, en el libro, en el cuento, nunca dicen las edades. Es por el tipo de relación que tienen y por las cosas que pasan que uno infiere más o menos que Herbert es un adulto joven. Acuérdense que dice que se fue a fumar pipa con el papá, los hombres. Herbert trabaja. ¿Qué otra cosa inferimos? Que es un cuento muy antiguo. O sea, ¿con qué prenden las cosas? ¿Con qué se iluminan ellos? Con velas. O sea, no hay electricidad. No hay electricidad, no hay teléfono. Van directamente a darle la noticia de lo que le ocurrió al hijo. Entonces vean qué interesante cómo, a pesar de que no se diga una fecha o no se diga un dato, uno va sabiendo qué edad, qué relación tienen las personas y en qué época están pasando las cosas más o menos. ¿Sí o qué? Bueno, muchachos, eh, ¿alguien más quiere decir algo antes de que terminemos nuestra sesión de hoy? ¿Les gustó? Profe, que yo mandan tareas. ¿Que si hoy mandan tareas? No. Sí. Mm, denme un segundito, yo miro qué más clases tienen ustedes hoy.
Pues hoy ustedes, en teoría, tienen clase de artes ahora a las 4:15. Yo no sé si la profesora de artes vaya a mandar tareas. Acá, en esta clase, pues que no es una clase, en esta reunión, no va a haber ninguna tarea, pues. Listo, por este lado podéis estar tranquilo. ¿Algo más antes de que nos vamos? Profe, Sí, escucho. Bueno, si ya no hay nada más que añadir y que decir, muchachos, un gusto. Espero que se hayan entretenido con el cuento y el próximo lunes que nos vamos a ver va a ser dentro, o sea, el siguiente lunes de la otra semana, no. Después de ese, no. Y después, sí, ahí sí, que vamos a tener la clase, que vamos a acordar. ¿Listo? Bueno, muchachos, cuídense Bueno, señor. mucho, que tengan un feliz día. Lo mismo, profe, chao. Chao. Chao.